Era que estaba pensando en este miércoles cardiológico de esta Z101, la receta médica de la Z, el programa obligado del pueblo dominicano en materia de salud. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella ha sido visitante de nosotros y en ocasiones también ella hace la conducción. Buenos días, Roberto. Voy a quedarme ahí con los muchachos del gobierno de la mañana resolviendo algo antes de entrar acá, pero claro, como bien usted decía, Pamela ya es nuestra. Exacto. Pamela es una invitada permanente, pero como cada día, la Z101 llevando orientación médica a través de la receta médica de la Z. Hoy, como bien usted decía, una invitada de lujo. Exactamente, sí. La doctora es graduada, ¿no?, del Hospital Ramón de Lara, también del Instituto Dominicano de Cardiología, o sea que ella es internista cardióloga, y se fue, como ella es una persona muy inquieta, se fue a Argentina a hacer una especialidad en psicocardiología, siendo hasta ahora, que yo sepa, la única cardióloga que tiene esa especialidad. Sin contar otras atribuciones de la doctora, que no lo vamos a decir, como es que ella es cinturón negro de taekwondo, pero ya eso vamos a dejarlo para otro aspecto, doctora? Así es. Buenos días, doctora. Los micrófonos de esta receta médica de la Z, como siempre, son de usted. Así es, muchas gracias, doctor Ureña, gracias, Roberto, por la cálida bienvenida como siempre. Para mí es un honor, un privilegio estar el día de hoy en esta emisora de tanto prestigio a nivel nacional, y sí, para traer un tema muy interesante, un tema novedoso, como bien usted dijo, la psicocardiología, que es un tema de mucho interés que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en radio. Perfecto. Antes que todo, doctora, vamos a definir qué es la psicocardiología, Cuando uno le dice yo te envío un paciente, mira, ella es psicocardióloga, me preguntan, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es la psicocardiología? Así es, vamos a empezar por la definición. La psicocardiología es el área dentro de la psicología de la salud y dentro de la cardiología que aborda los aspectos psicológicos y sociales que llevan a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de esos aspectos psicológicos y sociales, tenemos que mencionar el estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, el tipo de personalidad que tenga el paciente, que tenga el individuo, incluso la soledad y el aislamiento, se ha visto que pueden llevar a que la persona tenga una enfermedad cardiovascular. Es importante que nuestra población sepa que existe una estrecha relación entre la mente y el corazón. Tener un problema de salud mental puede afectar mi corazón, pero asimismo tener una enfermedad cardiovascular, una hipertensión, un infarto, me puede hacer caer en ansiedad por enfermedad, en depresión por enfermedad. Entonces es importante entender esta relación estrecha bidireccional, como digo yo, que existe. Cuando una patología, diríamos ya de lo que tiene que ver con la depresión, el ritmo cardíaco, dependiendo del nivel y el grado de depresión, suele bajar. Puede bajar o puede subir, y es importante, ahora, Roberto, que haces esa pregunta, que hablemos del modelo. El psicólogo, imagínate, claro, está en sus aguas. Aquí en nuestras aguas, claro que sí. Entonces, es importante hablar que cuando la psicocardiología aborda el paciente, no solamente lo aborda con una mirada biomédica, sino con una mirada más integral, con una mirada biopsicosocial. La persona no es solamente la parte biológica, sino la parte psicológica y social. En este caso, digamos, vamos a poner el ejemplo que siempre uso, la hipertensión. Mi paciente que tiene hipertensión no es solamente la presión alta y el tratamiento que usa, sino la parte psicológica, sino la parte social. Y cuando hablo de la parte psicológica, tengo que hablar qué tipo de personalidad tiene mi paciente, cuál es su comportamiento, sus conductas, sus pensamientos, sus expectativas de la vida, porque aunque uno no lo crea, eso va a influir en la enfermedad del paciente, en que este paciente use o no el tratamiento. Y cuando hablamos de la parte social, por último y no menos importante, es importante mencionar que el apoyo familiar en una determinada enfermedad juega un papel determinante en si este individuo va a tener éxito, va a ser acompañado en esta enfermedad. No es lo mismo una persona que está sola, una persona que está llevando una enfermedad sola. No es lo mismo que tenga pues un hermano, un primo que esté ahí con él. Bien, entonces entra la parte social también, un juego, tiene un papel importante, y también la parte económica. Yo puedo ponerle la mejor molécula a un paciente, y si pues no puede comprarle en la farmacia la mejor pastilla, pues no lo va a usar. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y bien cierto, como preguntaba Roberto, hay una relación estrecha, y un paciente que tenga hipertensión o que tenga
un infarto y también se le sume una depresión, pues puede provocar daños a nivel del sistema cardiovascular. La frecuencia puede bajar, puede subir, la presión arterial también puede bajar, puede subir secundario a esa depresión. Por eso es importante no solo ver la persona, la enfermedad como tal, sino ambos aspectos antes mencionados. Bien, los pacientes que han tenido síndrome coronario agudo, ¿no? O sea, infarto, que tú lo ves en consulta, ¿cuál es el nivel de ansiedades que ellos manejan? Y si tú crees que eso es determinante para la buena evolución, ¿no?, de esos pacientes. Porque los pacientes, sobre todo los hombres, se mortifican mucho cuando tú lo tienes ahí en cuidados intensivos. Claro con sí. un infarto, se mortifican bastante por varias razones, ¿no? Porque ya eso significa modificar su estilo de vida, entienden que también va a influir en su vida sexual, sobre todo, y entonces el hombre se mortifica más que la mujer, es lo que yo he notado. Sí. No sé si tú en las consultas, porque Pamela trabaja en el Instituto de Cardiología, ella tiene una consulta donde se ven esos pacientes, ¿no? Así es, doctora. Importante esa pregunta. Tanto en la consulta como en la parte clínica, al momento de ingresar a un paciente, es importante, como digo, no solamente enfocarnos en la enfermedad como tal y pues limitarnos a recetar una receta, valga la redundancia, y a citar un paciente para verlo en un tiempo a corto o a largo plazo. Es importante saber que debemos cuestionar, debemos preguntar a nuestro paciente cómo está la parte emocional, bien, cómo están sus emociones, si tiene algunos miedos, todo eso es importante. También ver el nivel de estrés o el nivel de ansiedad, como usted dice, que está presentando secundario a esta enfermedad. Porque no hago nada enfocándome solamente en el infarto, si descuido, pues la parte psicológica y la parte social de mi paciente. Sabemos que cuando somos diagnosticados todos, en algún momento de la vida se nos ha dado un diagnóstico, se nos ha dicho, usted tiene tal patología, un cáncer, usted empieza a sufrir de presión arterial, imagínese usted un infarto. Cuando nos hablan de que hemos hecho un infarto, incluso cuando ya hay que hacer un cateterismo o una cirugía de corazón abierto, la vida nos cambia 360 grados. Entonces claro, es importante, así como usted dice, sobre todo los hombres, que son aquellos que dicen, wow, sobre todo cuando hablamos de la función sexual, este paciente sí, probablemente por los próximos meses su vida va a cambiar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta al momento de abordar el paciente, al momento de acompañarlo en su enfermedad. Bien, y si es importante, como usted dice, pues interconsultar al equipo de psicocardiología, interconsultar al equipo de psicología o de psiquiatría, siempre es importante al momento del ingreso. ¿Ustedes qué hacen? ¿Le dan terapia o usan medicamentos? Así es, la consulta de psicocardiología es una consulta, como mencionamos, integral. Está a cargo mía, que soy cardióloga, psicocardióloga, y a cargo de un psicólogo que también es psicocardiólogo. Aquí prácticamente en esta consulta se aborda más la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia, y cuando el paciente amerita... ¿Qué terapia es esa? ¿Cuál es esa, doctora, que hablamos para el pueblo? Ellos no saben lo que es la terapia cognitiva-conductual. ¿Qué Así es eso? La terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia, de las muchas que hay, donde el paciente se aborda con técnicas, en este caso no precisamente medicación, para poder trabajar la condición que él mismo tenga en el momento. Esa la hace, está a cargo del psicólogo con el cual doy la consulta, y es importante saber que no medicamos, porque ya el que tiene la posibilidad de medicar es el psiquiatra. Si necesitamos medicar a un paciente, pues derivamos a psiquiatría. Sí. Ahí sí. Eso es importante. Sí, eso va más allá. Sí, como bien enfoca Pamela, ya cuando se trata de alguna patología, ya sea un trastorno que tenga el paciente, siempre se va a derivar al psiquiatra. Aquí en la República Dominicana el psicólogo no medica, pero tengo entendido en los Estados Unidos, si tú haces un año de psicofarmacología, sí, ahí tienes la posibilidad de medicar. A veces, Pamela, y es doctora Pamela, y esta es una pregunta, hay pacientes que llegan al consultorio con una situación entendida cardíaca, pero que el cardiólogo le hace todos los estudios y no aparece nada. Lo derivan, en tu caso, me imagino que lo manejarían en su consultorio, al psicólogo. Pero de repente uno en la historia clínica se da cuenta que el paciente está trabajando en un ambiente muy estresante. ¿Cómo manejan esos casos? Así es. Como dices, Roberto, son muchos los casos, más de los que uno pudiera pensar, de esos pacientes que te llegan con una sintomatología cardíaca a la consulta, ya sea palpitaciones, dolor de pecho, falta de aire. Y cuando tú falta de aire sobre todo. Exacto, esa disnea, esa falta de aire.
Y cuando tú haces todos los estudios de cardiología, tú te das cuenta que está todo normal. Entonces, en ese momento es importante, siempre que se descarta lo orgánico, que es la primera función como de nosotros médicos, descartar lo orgánico, pues indagar un poco en la parte psicológica, en la parte social. Y como dice Roberto, son muchos los pacientes que te refieren a un estrés laboral sostenido. Te dice, doctora, tengo 3 años con un jefe que me la está poniendo difícil, literal, ¿verdad? O pacientes que te dicen, doctora, estoy pasando por un divorcio. Pacientes que te hablan de la situación económica. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque si yo solo veo la parte orgánica, voy a entender que sí y solo sí debe haber una causa, ya sea a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, que me le está provocando estos síntomas al paciente. Pero cuando abro el abanico, cuando entiendo que tengo un ser humano en esa silla sentado, que no es solamente la parte biológica, sino la parte psicológica, la parte social, la parte espiritual, pues puedo tener una mejor visión de este paciente. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que este paciente está manejando altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, depresión, incluso ira, como bien mencionaba al inicio de la entrevista, pues este paciente debe ser derivado para un acompañamiento integral. Bien, y acompañarnos de profesionales de la salud mental. Tú, en varias ocasiones, tú has mencionado la ira. Sí. Me imagino que eso es la gente rabiosa, que tú te estás refiriendo. Que hace mala sangre. Como exactamente, dicen, constantemente. Así es. Ese tipo de paciente, que me imagino que le llega a ustedes también, porque yo he tenido pacientes, y me imagino que tú también, ¿no?, que producto de esa ira han hecho un evento. Claro que sí. Cuando hablamos, doctor Ureña, de la ira, es importante hacer este llamado a la población. Nos gusta normalizar muchas cosas. Yo soy así, esa es mi forma, yo estoy acostumbrada a manejar mucho estrés, el famoso multitasking, que hoy en día se ha visto por la evidencia científica que hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar pichando muchos juegos al mismo tiempo no es bueno. Entonces es importante entender que esas personas que no tienen manejo de la ira, que hay que trabajar en estos, ya sea por la ira, por la misma hostilidad, es importante saber que tener ira pues prácticamente te va a activar el sistema nervioso simpático la mayor parte del tiempo y es el que va a aumentar la frecuencia cardíaca. El simpático es el que acelera el corazón y el parasimpático lo frena. Exacto, el simpático acelera el corazón, sube la presión, al contrario de lo que hace el parasimpático, que baja la frecuencia, que baja la presión arterial. Entonces, estos pacientes iracundos que hacen mucha ira, la mayor parte del tiempo, pues se manejan con frecuencia elevada, con presión elevada, y son estos individuos que te debutan con una hipertensión. Y también es mencionar que la ira te puede hacer aumentar el cortisol no es bueno, es la hormona del estrés, y pues va a provocar que vuelva a aumentar la frecuencia, la presión, los niveles de glicemia, los niveles de colesterol. Entonces todo esto antes mencionado es muy importante. Se habla ahí de la personalidad tipo A, que es muy dado a esto que tú estás explicando. Así es. El sanguíneo, como le dicen. Tenemos 2 tipos de personalidad. O el flemático. Que estudia la psicocardiología, que se han asociado con más problemas o más enfermedades cardiovasculares, en este caso la enfermedad arterial coronaria. Y como dices, Roberto, tenemos aquellos pacientes tipo A, que son esos impacientes, que manejan iras, son workaholics, les encanta o están adictos al trabajo. Entonces, ese es el tipo A, que se ha asociado más a tener infartos, enfermedad de las arterias del corazón, enfermedad arterial coronaria. Y los tipos D son aquellos que son más inhibidos socialmente, son más introvertidos, pues no manejan bien las emociones, manejan más tristeza. Entonces, tanto la personalidad tipo A como la personalidad tipo D se ha asociado con más eventos cardiovasculares. Entonces, pacientes que en la consulta veamos ya un tipo o el otro, es importante pues prestarle atención y en caso de que sea necesario poder derivar. Exacto. Claro. Con frecuencia yo veo pacientes jóvenes que son hipertensos básicamente, no es que tienen una patología de base, porque la gente confunde lo que cuando tú eres hipertenso es cardiópata. No necesariamente, sino si la hipertensión no ha provocado daños, todavía usted no es un cardiópata, ¿no? Es hipertenso. Pero con mucha frecuencia yo veo gente joven, hombres jóvenes, ¿no? Que se manifiestan que tienen disfunción eréctil. Entonces yo digo, pero no hay razón porque es una persona joven. Pienso que es la parte psicológica. Entonces yo siempre, lo primero que hago, vaya donde el urólogo que lo revise y después entiendo que su destino final es el psiquiatra o el psicólogo, ¿no? Porque eso puede provocarle. La doctora planteaba algo acerca del estrés. Dicen que uno de los principales enemigos de una correcta o buena función sexual es el estrés, que afecta bastante la sexualidad tanto del hombre como de la mujer, pero más del hombre en ese sentido. Y como bien usted decía, cuando se deriva ya sea
a psicología o a psiquiatría con un buen profesional, el asunto puede corregirse. Sí. Así es, se puede corregir, como dice Roberto, y es importante entender y tener en cuenta que cuando estamos estresados, incluso vamos a hablar del sueño, es importante saber que aquellas personas que tienen insomnio a través de los años, por decirlo así, este insomnio te puede llevar a tener alguna enfermedad cardiovascular y a sufrir de hipertensión, por decirlo así. Entonces, cuando estamos estresados, nuestro organismo a la vez se va a comportar a sí mismo, y este estrés lo vamos a reflejar en no poder dormir o en dormir de más. También puede afectar la función sexual. Es importante tenerlo en cuenta. El estrés se va a reflejar en diferentes sistemas, y no solamente la parte cardíaca, que hoy estamos hablando de la psicocardiología, pero está la psiconefrología, la psiconeurología, la psicourología. Entonces es importante entender que el estrés nos puede afectar en sentido general. Esa parte del sueño que tú planteas, Pamela, puede ser hipersomnia o insomnio. También se manifiesta con mucha irritabilidad de aquellas personas que no duermen, no descansan, sino que su cerebro está en un estado a veces hasta de alerta, y si no se tratan, son personas que van a manejar mucho estrés, mucha irritabilidad, muchos problemas. Porque generalmente el dormir mucho se relaciona con la depresión, ¿no? Y el no dormir cuando la persona está muy alerta, muy ansioso, ¿no? Sí. Cuando hablamos de un sueño reparador, las guías clínicas recomiendan promedio 8 horas. No menos de 6, no más de 10, porque ya cuando se hace menos de 6 o más de 10, hay una repercusión a nivel del sistema cardiovascular. Entonces es importante entender que debemos tener un sueño reparador. Hay pacientes que te dicen de manera muy orgullosa en la consulta: yo duermo 2 horas y es mucho. Entonces ahí yo abro los ojos y le digo: mire, es importante tener en cuenta que todos debemos tener un sueño reparador para poder, ¿verdad?, ayudar a la reestructuración de nuestro organismo, de nuestras células. Todo el mundo debe tener un sueño promedio de 8 horas. Ahora bien, un paciente que duerma de más o de menos, es importante siempre estudiar a ver si no hay un problema de base, si no hay un trastorno del sueño. Eso es lo primero a descartar. Hay muchos pacientes en la consulta que te llegan con síntomas cardíacos o incluso con presión alta, y cuando tú vienes y te das cuenta, el paciente no duerme. Y muchas veces corregimos el sueño y podemos corregir los niveles de presión arterial. Bueno, vámonos a una pausa, doctora Mildred. A mí Pamela me invitó al cumpleaños y yo como que me estoy tomando parte del bizcocho. Bienvenido. Pero vámonos a una pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.